En lugar de haber sido martillado en el yunque de la controversia doctrinal o de problemas pastorales como muchas otras epístolas de Pablo, Efesios da la impresión de una rica salida de revelación como un libro maestro que se origina y descubre la vida de oración de Pablo. Este libro fue escrito mientras estaba preso por causa de Cristo, probablemente en Roma, según Efesios 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Efesios 6:20, por lo cual soy embajador en cadenas, que de nuevo hablo de él como debo hablar. En el segundo punto entendemos que Efesios no nos habla de problemas, ni de doctrina, ni de cuestiones que posiblemente sucedían en la iglesia, pero algo que sí necesitamos entender es la postura del apóstol Pablo que él tenía en aquel entonces. Uno era que ya estaba preso, digamos, él ya no andaba predicando, ya no andaba haciendo la obra de misionero o de apóstol, formando iglesias, ya no. Para ese entonces él ya estaba preso en Roma. Entonces, dentro de la cárcel él posiblemente tenía dos cosas. Uno, evangelizar a las personas que conocía ahí, hablarles de Cristo, que es algo que él hizo. Pero tenía otra cuestión, que era la oración. Digamos, él ya no podía hacer ciertas cosas, pero sí podía hacer otras cosas. Por ello es que se entera cómo la iglesia de Éfeso estaba portándose y se da cuenta, según le contaban a él, de cómo ellos estaban desarrollándose espiritualmente, cómo ellos habían alcanzado otro nivel, y por ello es que Pablo empieza a orar por ellos. Empieza a decir, darle gracias primero a Dios, al Espíritu, que de cierta manera, dentro de sus aflicciones, que era estar preso, dentro de sus necesidades de decadencia, o no sé cómo él estaba, dentro de la cárcel, él de cierta manera había una alegría, había una esperanza. La iglesia de Éfeso estaba en otro nivel. La iglesia de Éfeso estaba portándose bien. La iglesia de Éfeso estaba desarrollando espiritualmente. La iglesia de Éfeso crecía. Entonces Pablo, al ver esa actitud en ellos, decide instruirlos en qué otras cosas podían ocuparse. Por eso es que él oraba por ellos, para que ellos no solo recibieran esta carta, sino que su oración, pues el Espíritu siguiera operando en ellos como hasta aquí necesitaban entender. Algo que también Pablo, al hablar de la oración que él desarrollaba con ellos, nos enseña y les enseñaba a ellos que también la oración era necesaria. ¿Por qué? Porque la oración es hablar con Dios. En este caso, Pablo está hablando y dándole gracias a Dios porque ellos están entendiendo, porque ellos están obrando, porque ellos están desarrollándose en el vínculo del Espíritu, en la unidad del Espíritu. Y Él les está mandando qué más deben de hacer. Entonces, Pablo le dice, Señor, necesito que realmente tú obres a través de esta enseñanza, a través de esta carta, para que ellos entiendan a qué me refiero. Lo que estoy tratando de decir es que no solo se instruye, digamos, Pablo no solo estaba mandando instrucciones, también se ora. Veámoslo de esta manera. Por ejemplo, el pastor dentro de una iglesia, cuando desarrolla prédicas y enseñanzas, no solo necesita desarrollar su bosquejo, necesita orarle a Dios para que el Señor obre a través, o cambie, o quite palabras, o ponga palabras en su boca, para que el Espíritu obre según el propósito de la enseñanza o la predicación dentro de la iglesia, y la iglesia vaya creciendo. Pero no se trata nada más de hagan esto y hagan esto, pero yo no oro. No, se trata también de decir, mire, vamos a orar e incluirse en la oración. Necesitamos entender que el crecimiento que vemos acá no es solo Pablo instruyendo, también orando e induciéndolos a ellos a orar y a crecer y a entender y a comprender lo que él quería ver en ellos. Entonces, la nueva vida en Cristo es eso. Digamos, entender, darle lugar al Espíritu
para que en el caso del pastor le dé palabra, la instrucción, en el caso de la iglesia, redarguya corazones, cambie vidas, y las personas inducirlas a pedir más, a decirle, Señor, no entendí esta enseñanza, pero ayúdame a entender, a crear en ellos deseos de comprender la palabra, de saber que la vida en Cristo realmente es algo vivo, no es algo muerto, no es un pasatiempo, no es solo perder el tiempo, no es solo ir a la iglesia, creo que con estar en la iglesia me voy al cielo. No, necesitamos entender que la iglesia fue creada para darnos crecimiento espiritual, y los que estamos dentro de la iglesia necesitamos crecer espiritualmente para que entendamos realmente que Pablo, a pesar de estar preso, posiblemente en Roma, no solo eso, no le impedía la oración, el estar preso, no le impedía escribir y no le impedía orar y inducir a otros a orar según el propósito de Dios. Efesios tiene numerosos parentescos con Colosenses y tal vez escribió después. Tíquico, colaborador de Pablo, pudo haber llevado ambas epístolas a su destino, según Efesios 6:21, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Se cree que Pablo escribió Efesios pensando en muchos lectores y no solo en esta iglesia, quizás una carta circular para la iglesia de las provincias de Asia. En el tercer punto de la introducción encontramos a un colaborador de Pablo que era el mensajero que llevaba estas cartas a Éfeso y que se llamaba Tíquico. Este varón trabajaba con Pablo como informante de los sucesos dentro también de Pablo para la iglesia y de la iglesia para Pablo. Al parecer era un buen varón de Dios, trabajando, lo dice Efesios capítulo 6:21, y nos habla sobre cómo él de cierta manera está trabajando con los santos que son parte de la iglesia, y que de cierta manera él es un ministro fiel del Señor y que está desarrollando todo este trabajo para el bien no solo de la iglesia, sino de Pablo. Ahora veamos algo. Si él era un mensajero que traía y llevaba informes tanto de la iglesia como de Pablo, entendamos algo. ¿Era necesario ese informe? Claro que sí. ¿Había que alguien que lo hiciera? Sí. Pero no necesitamos decir, miren, este es profeta, este es evangelista, es maestro, entonces él no lo puede hacer. No. Necesitamos entender que cuando estemos desarrollando un trabajo dentro de la iglesia, cual sea, no necesitamos clasificarnos para sentirnos mejor o alcanzar respeto o admiración de las personas o vanagloria. No necesitamos eso. Necesitamos entender que necesitamos hacer un trabajo y lo debemos hacer muy bien para que realmente el propósito en esto sea glorificado, el que debe ser glorificado, y no somos nosotros ni ninguno de los hombres. Es Cristo, es el Espíritu, es el plan de Dios que realmente necesitamos entender para que nos demos cuenta cómo la gloria es del que se la merece. Otro punto es que esta carta no se toma de cierta manera solo para la iglesia de Éfeso, aunque fue escrita para Éfeso, porque era la que estaba en un nivel, sino que era una carta circular, primeramente Dios, así fue, según este varón colaborador que la llevaba. También es semejante a Colosenses, que realmente estos dos como que están escritas probablemente antes o después por Pablo. Nos dan una revelación muy importante que hoy en día necesitamos entender para entender la supremacía que Dios realmente representa en el cielo y debe representar en la tierra, para que los hombres entiendan quién es Él, y lógicamente lo representa debajo de la tierra, porque así es. A Él es reconocido. En la tierra no es que el hombre a veces por ignorancia no lo reconozca o porque no quiere conocer, pero realmente necesitamos entender todo ello para entender que por ello era una carta circular a todas esas iglesias de Asia, para que tuvieran la información y dejaran ya los problemas, las situaciones doctrinales, para pasar al nivel espiritual
que el Espíritu que quería crear en ellos. Autor Pablo, tema Cristo y la Iglesia. Autor Pablo, lo tenemos muy claro, tema de todas las iglesias en sí en particular es Cristo y la Iglesia. Este tema realmente está muy bien analizado. Lo veo de esa manera porque realmente necesitamos comprender que todos los que trabajamos dentro de la iglesia somos colaboradores. Como que dice, el punto importante acá o la forma realmente de ver la iglesia es Cristo y la iglesia. Es como que, bueno, entendemos que Pablo nos prefiguró la forma de entender. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. No hay más. Ahora es para que entendamos, nosotros somos el cuello, pues los servidores, los colaboradores, unimos la cabeza y el cuerpo. Ese es nuestro trabajo. Apóstol, profeta, pastores, todos los que trabajamos, necesitamos ver Cristo y la iglesia. Pero algunos nos desenfocamos y vemos Cristo, nosotros y la iglesia. Y no es así. Necesitamos tener bien claro Cristo y la iglesia para que comprendamos que nuestro trabajo es colaborar, en el ministerio que el Espíritu Santo está haciendo, dejarnos utilizar por Él, para que Él siga edificando y siga trabajando a través de nosotros a su iglesia. Ese es el plan realmente y esa es la ubicación que todos nosotros necesitamos comprender, hablando de los ministros y todos aquellos que ejercen un ministerio, tanto de alabanza, necesitamos comprenderlo también, porque hoy en día realmente algunos piensan que ellos son como que, veamos un poquito la alabanza, ellos son como que la alabanza sobre la alegría y después pues ahí se los dejo al pastor, mira qué hace. No es así. Todos los que ejercitamos algún ministerio dentro de la iglesia somos colaboradores de Cristo y todos debemos preocuparnos de la iglesia, no solo el pastor. Todos los que trabajamos dentro del ministerio necesitamos sentir la misma necesidad que es puesta por el Espíritu, como se la pone al pastor, nos la pone a nosotros, para que todos estemos listos y prestos para ser dignos colaboradores de Cristo en la iglesia. Propósito. El deseo inmediato de Pablo para escribir Efesios se entiende según lo escrito en el contenido de la carta. Según Efesios 1, 15 al 17, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Propósito. El primer punto lo entendemos según fue escrito en la misma carta. ¿Qué inquietó o qué razón tuvo Pablo para que inmediatamente escribiera a esta iglesia y le reconociera su proceso o su progreso espiritual? Si leemos Efesios capítulo 1, verso 15 al 17, Pablo lo primero que hace notar es que dice que había escuchado de vuestra fe. Como quien dice, Pablo es impresionado, lógicamente el colaborador le cuenta sobre la fe que tenía Éfeso. ¿Cómo pudo él percibir la fe que esta iglesia tenía? Lógicamente con sus acciones. Por ello es que dice que él ve, el amor que tiene para todos los santos. Digamos, no tenían excepción de persona, no veían si alguien necesitaba o no necesitaba. Si alguien pedía ayuda, pues ellos trataban de ayudarlo. Digamos, no estaban diciendo, no, este engañó, este hizo. No, ellos trataban de apoyar al necesitado. ¿Por qué? Porque, digamos, alguien quería hospedaje, se lo daban. Buscaban la forma de cómo ayudarlo. Ahora, quiero que entendamos que, de cierta manera, los que necesitamos ayuda, nunca vayamos a ser arrogantes. Se los cuento porque conocí a una persona que una vez llegó a donde yo estaba solicitando ayuda.
Pero él decía, miren, yo quiero la ayuda así y así y así. Lógicamente las personas que estaban conmigo no podíamos darle ese tipo de ayuda. ¿Qué estoy tratando de decir? Nosotros necesitamos comprender. Los que ayudamos vamos a ayudar según las posibilidades que tengamos. No nos sintamos mal en que a veces no podamos darle el gusto a quien pide ayuda. No nos sintamos mal. Y aquellos que necesitamos ayuda, no exijamos un tipo de ayuda exagerado que no nos pueden dar. Entonces, necesitamos comprender todo esto para entender una sola fe, un solo amor y en ayuda o hacia los santos. Es necesario entender de que todos somos santos, no por obras, sino por operación del Espíritu Santo en nosotros, quien nos establece santidad. Es cierto, algunos no tan desarrollados, algunos menos, algunos más, pero nosotros necesitamos ver de una manera general para que podamos actuar en fe y en amor. Cuando nosotros no miramos de la misma manera o una manera general, sino que hay una manera ver o una manera clasificatoria, nosotros lamentablemente a algunos sí ayudamos y a otros no. Necesitamos entender que si podemos ayudar, hagámoslo. Y si no podemos, no nos sintamos mal en no hacerlo. Entonces Pablo se entera de que Efesios está en esos puntos y por ello les escribe. Es motivado, es provocado. Necesitamos a veces hacer lo mismo. Provocar que otros vean lo que nosotros estamos haciendo. Pero no diciéndoselo, sino actuando en lo que necesitamos actuar. Otra cosa, dice Pablo que por eso hacen memoria de ellos en sus oraciones. Como que dice, Pablo de cierta manera al escuchar la actitud de Dios dice, necesito tener tiempo, necesito agradecerle a Dios. Como que dice, su trabajo no fue en vano, no lo hizo por gusto. Había un resultado, el Señor le está dando el gozo de enterarse de personas que realmente estaban cambiando y haciendo cosas que realmente, de las cosas correctas, que la iglesia necesita ocuparse en hacer. Otra cosa, dice Pablo, que le pide a Dios dentro de sus oraciones que les dé espíritu de sabiduría. Necesitamos entender que el espíritu de sabiduría es el temor a Dios. No es solo temer mientras Dios esté ahí y después ya no. No. Es temor, es temblor y temor. Porque una cosa, nosotros cuando no tenemos sabiduría, nosotros podemos temblar, pero no temer. Y nosotros necesitamos entender que necesitamos temer y temblar. Pero antes temblar que temer. ¿Por qué? Porque necesitamos reconocer a Dios tal como Él es. Entender que nosotros ya no podemos andar haciendo lo que hacíamos. Necesitamos también tener revelación. Significa capacidad de entender lo que Dios quiere que entendamos. Esto es un punto espiritual. ¿Se acuerdan que les dije en la lectura bíblica que Pablo les hablaba a ellos? Hay humildad. Ahora acá, en esta parte dice, hay también espíritu de sabiduría. Como dice, temor a Dios. De revelación, entendimiento, capacidad de entender lo que Dios quiere que entendamos. En este caso, que hay más, que no nos conformemos, que necesitamos ocuparnos más en las cosas de Dios. Dice, en el conocimiento de Él. Necesitamos lograr entender lo que Cristo quiere que entendamos o lo que Él entendió y ahora quiere que nosotros lo entendamos o el conocimiento que Él posee nos lo está transmitiendo. Hablo de estos 3 puntos porque si lo vemos en los 3 puntos, esto significa ocupación, esto significa entrega, esto significa empeño, esto significa esfuerzo, esto significa tiempo, dedicación. No podemos aparentar. Fíjense que hagamos así una actitud donde medio leemos la Biblia o vamos a la iglesia, medio escuchamos un amencito, hay una oración y esto. No.
Necesitamos tener una seriedad donde venir y decirle, Señor, necesito sabiduría. Me he dado cuenta que yo tiemblo, pero no temo. Necesito temblar y temer. Porque la Biblia dice que los demonios tiemblan, pero no temen. Y no, yo necesito pasarme al otro nivel. Salir de esa actitud demoníaca, donde yo tiemblo, pero también temo. Eso es lo que necesito entender para saber desarrollarme dentro de la iglesia. Y si entiendo, por eso dice Pablo, espíritu de revelación, si entiendo esto, voy a ocuparme. No voy a estar, yo creo que ya me sé, sí, hay 5 misterios, sí, hay esto, eso ya me lo sé, hermano. No, hay más que saber, hay más que entender, hay otras cosas que hablar, hay que enseñar, hay que lograr educar, edificar a la iglesia para llegarnos al conocimiento de Cristo, al conocimiento que Él quiere que tengamos. No solo yo lo tengamos todos y podamos alcanzar la unidad del Espíritu.